El silencio después de la explosión fue lo peor. No los gritos. No el metal retorcido. No el olor a tierra quemada y sangre mezclada con barro. Fue el silencio. Ese vacío absoluto donde segundos antes había existido una voz. Su voz. ¿Thomas? Thomas, ¿me oyes? Las manos de William temblaban mientras apartaba los escombros. Piedras, madera astillada, un casco abollado que no era el suyo. El polvo aún flotaba en el aire como ceniza de un mundo que acababa de morir. Sus dedos sangraban, pero no sentía dolor, solo pánico. Solo la certeza terrible de que si dejaba de buscar, si dejaba de mover esas piedras, la realidad se volvería real, y no podía permitirlo. Thomas, respóndeme, maldita sea. Normandía, Francia. 8 de junio de 1944. 2 días después del desembarco que prometía ser el principio del fin. Pero para William Hargrove, soldado raso del 2º Batallón de Infantería estadounidense, aquello no era el fin de la guerra, era el fin de todo, porque entre esos escombros, bajo el peso de un muro que se había derrumbado cuando el mortero alemán impactó la casa, estaba su hermano, Thomas, su hermano menor, el muchacho que lo había seguido hasta el centro de reclutamiento en Boston 3 años atrás, con los ojos brillantes y una sonrisa tonta diciendo: si tú vas, yo voy. Somos hermanos, Willy. Los hermanos no se separan, y William había intentado detenerlo. Dios sabía que lo había intentado. Eres demasiado joven, Tommy. Mamá me matará si dejo que te alistes. Tengo 19, la misma edad que tú tenías cuando te fuiste. Es diferente. ¿Por qué? ¿Porque soy tu hermano pequeño? Willy, déjame ir contigo. Alguien tiene que cuidarte, William había reído entonces. Una risa amarga, porque la ironía era que ahora, 3 años después, en medio del infierno de la guerra más brutal que el mundo había conocido, era él quien debía cuidar de Thomas. Y estaba fallando. Encontró tela. Verde oliva. Un uniforme. Siguió cavando con más fuerza, con más desesperación, las lágrimas mezclándose con el sudor y la suciedad en su rostro. Vamos, Tommy, no me hagas esto. No ahora, estamos tan cerca de volver a casa. Una mano, pálida, inmóvil. William la tomó. Estaba fría. No. Apartó más escombros. Un brazo, un hombro. Y luego el rostro. Ese rostro que había conocido toda su vida, que había visto crecer desde que era un bebé llorón hasta convertirse en un hombre. Cubierto de polvo blanco, los ojos cerrados, una línea delgada de sangre corriendo desde la sien. Thomas, por favor. Presionó los dedos contra el cuello de su hermano, buscando un pulso, buscando cualquier señal, cualquier esperanza. Nada. El mundo se detuvo. Los sonidos de la guerra continuaban a su alrededor. Disparos en la distancia. Órdenes gritadas. El rugido de los tanques. Pero para William, todo había desaparecido. Solo existía ese momento. Ese cuerpo inmóvil. Esas manos que ya no se moverían. Esa voz que ya no reiría. Se dejó caer sobre su hermano, abrazándolo como cuando eran niños, y Thomas tenía pesadillas. Lo siento tanto, pero las disculpas no traerían a nadie de vuelta. Y mientras William Hargrove lloraba sobre el cuerpo de su hermano en las ruinas de una aldea francesa cuyo nombre nunca recordaría, una pregunta comenzó a formarse en su mente destrozada. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo 2 muchachos de Boston, que soñaban con abrir una tienda de bicicletas juntos, habían terminado en este infierno? La respuesta estaba en los recuerdos, en los días antes de que todo cambiara, antes de que el mundo se incendiara. Y mientras los soldados corrían a su alrededor, mientras la guerra continuaba su marcha implacable, William cerró los ojos y recordó. Recordó el principio. Boston, Massachusetts, diciembre de 1941. La nieve caía suavemente sobre Beacon Hill aquella tarde de domingo. William y Thomas caminaban por las calles empedradas, con las manos en los bolsillos y el aliento formando nubes blancas en el aire helado. Era el tipo de día perfecto que solo existía en los recuerdos de infancia. El tipo de día que uno guarda en el corazón como un tesoro. ¿Crees que papá nos dejará usar su taller esta Navidad?, preguntó Thomas, pateando un montón de nieve. A sus 16 años, aún tenía esa energía inquieta de los adolescentes que no saben qué hacer con sus brazos largos y sus piernas torpes. Quiero empezar a construir esa bicicleta que diseñamos, William sonrió. Tenía 18 años y acababa de graduarse de la secundaria. El mundo se abría ante él como un libro sin escribir. Claro que sí. Pero primero tienes que aprobar matemáticas, Tommy. Mamá dijo que nada de proyectos hasta que subas esa nota. Las matemáticas son aburridas. Prefiero trabajar con las manos. Las matemáticas son importantes para los negocios. Si queremos abrir nuestra tienda, necesitas saber hacer cuentas.
Thomas puso los ojos en blanco, pero su sonrisa lo delataba. Esa sonrisa que hacía que todos lo quisieran, que hacía que William quisiera protegerlo de todo. Está bien, estudiaré, pero solo porque tú lo dices, Willy. Llegaron a su casa, una construcción de ladrillo rojo con ventanas blancas y una puerta verde. Su madre estaba en la cocina, preparando el almuerzo dominical. El aroma de carne asada llenaba el aire. Su padre leía el periódico en la sala, con las gafas al borde de la nariz. Todo era perfecto. Todo era normal. Y entonces la radio interrumpió la música. Repetimos. El presidente Roosevelt se dirigirá a la nación mañana. Los informes confirman que la flota japonesa ha atacado Pearl Harbor, Hawái. Se reportan miles de bajas. Estados Unidos está en guerra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre bajó el periódico lentamente. Su madre dejó caer la cuchara de madera. Thomas miró a William con los ojos muy abiertos. Willy, ¿qué significa eso? William no respondió. No podía. Porque sabía exactamente qué significaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Todo el país se volcó en un frenesí patriótico. Banderas en cada ventana. Carteles de reclutamiento en cada esquina. Tío Sam te necesita. Jóvenes haciendo fila en los centros de alistamiento, ansiosos por servir, por defender, por demostrar su valor. Y William sentía ese llamado, ese impulso primario de hacer algo, de no quedarse sentado mientras el mundo ardía. Pero cuando le dijo a su madre que quería alistarse, ella lloró. Eres mi hijo mayor, William. ¿Y si no vuelves? Volveré, mamá. Te lo prometo. No puedes prometer eso. Nadie puede, su padre fue más práctico. Si sientes que debes ir, ve. Pero cuídate. Y cuida de tu hermano. Tommy no viene conmigo. Es demasiado joven. Pero Thomas tenía otros planes. 2 semanas después, cuando William fue a completar su documentación, encontró a su hermano en la fila de al lado. ¿Qué demonios haces aquí? Lo mismo que tú. Thomas, no. Vuelve a casa. No puedo dejarte ir solo, Willy. ¿Qué pasa si algo te sucede? ¿Qué le digo a mamá? Precisamente por eso no deberías venir. Si algo nos pasa a los dos, no pasará. Nos cuidaremos mutuamente, como siempre. Y William, mirando esos ojos llenos de determinación y miedo mezclados, no tuvo corazón para decir que no. Los entrenaron en Camp Edwards. 6 meses de marchas, tiros al blanco, ejercicios de combate. Se hicieron más fuertes, más duros. Pero en las noches, cuando las luces se apagaban, Thomas aún buscaba la litera de William y susurraba. ¿Crees que estaremos bien? Estaremos bien, Tommy, te lo prometo. Otra promesa. Otra mentira envuelta en esperanza. En junio de 1942, los embarcaron hacia Inglaterra. El océano Atlántico era gris y violento. Thomas vomitó durante casi todo el viaje. William sostenía su cabeza, le daba agua, le decía que todo pasaría. Cuando esto termine, dijo Thomas una noche, recostado en cubierta, mirando las estrellas. Vamos a abrir esa tienda. Y vamos a construir las mejores bicicletas de Boston. Las mejores del país, corrigió William. Del mundo rieron, soñaron, creyeron, porque aún podían, porque aún no habían visto lo que la guerra realmente era. Eso vendría después. Inglaterra, luego el norte de África, luego Sicilia, luego Italia. La guerra se volvió su vida, su realidad, su única verdad. William dejó de contar los días, dejó de soñar con el futuro. Solo existía el presente, el momento siguiente. La siguiente trinchera, el siguiente combate, la siguiente noche en la que Thomas y él se acurrucaban bajo sus mantas, tratando de recordar cómo era estar en casa. ¿Crees que mamá está haciendo pastel de manzana ahora?, preguntaba Thomas. Es noviembre. Seguro que sí. Daría cualquier cosa por un pedazo. Yo daría cualquier cosa por dormir en una cama real. Yo daría cualquier cosa por no tener que matar a nadie. Mas, el silencio que seguía esas palabras siempre era pesado, porque habían matado. Ambos, no por placer, no por odio, sino porque era ellos o el enemigo. Porque en la guerra no había espacio para dudas. Duda significaba muerte, pero eso no hacía que fuera más fácil. La primera vez que William disparó a un hombre, vomitó después. El soldado alemán había caído como un saco de arena, con los ojos abiertos y sorprendidos. Era joven, quizás de su edad, quizás también tenía un hermano en casa. Thomas lo encontró detrás de un árbol, temblando. Lo siento, Willy. Lo siento mucho. Tenía mi edad, Tommy. Era solo un muchacho. Lo sé. Pero si no lo hubieras hecho, él te habría matado a ti. Lo sé. Pero eso no lo hace mejor. No lo hace. Se abrazaron. 2 hermanos en medio del infierno, tratando de mantener su humanidad.
Con el tiempo, se volvió más fácil. No porque dejara de doler, sino porque el dolor se volvió parte de ellos. Como una cicatriz interna que nunca sanaría del todo. Perdieron amigos. David, que hablaba siempre de su novia en Chicago, se desangró en los brazos de William después de un ataque de mortero. Marcus, que tocaba el armónica por las noches, pisó una mina. Johnny, que les enseñó a jugar póker. Un francotirador lo alcanzó mientras intentaba ayudar a un soldado herido. Cada muerte los cambiaba un poco más. Los endurecía, los vaciaba, y William veía cómo su hermano se transformaba, cómo la luz en sus ojos se apagaba gradualmente, cómo su risa se volvía más forzada, cómo sus manos temblaban cuando creía que nadie miraba. Tommy, ¿estás bien? Estoy bien, no mientas. No, a mí Thomas lo miró entonces. Y en esos ojos, William vio un reflejo de su propia alma rota. Tengo pesadillas, Willy. Cada noche. Veo sus caras. Todos los que yo lo sé. Yo también. ¿Cómo vamos a volver a ser normales después de esto? William no tenía respuesta, porque no sabía si podrían. La noche antes del día D, el 5 de junio de 1944, no durmieron. Nadie lo hizo. Todos sabían lo que vendría. Todos habían escuchado los rumores. Miles de barcos. La invasión más grande de la historia. La oportunidad de cambiar el curso de la guerra. También sabían que muchos no volverían. Thomas se sentó junto a William en la cubierta del barco de transporte, mirando el mar oscuro. Willy, si algo me pasa mañana, no va a pasar nada. Pero si pasa, quiero que le digas a mamá que pensé en ella, y a papá que traté de ser valiente. Tommy, para. Y quiero que sepas que tener un hermano como tú fue lo mejor de mi vida. William sintió cómo se le cerraba la garganta. No hables así. Vamos a salir de esto juntos. Como siempre. Claro, juntos se abrazaron. Y William quiso creer sus propias palabras. Quiso creer que podrían sobrevivir lo que vendría. Pero en el fondo de su corazón, donde vivían los miedos que nunca verbalizaba, sabía que algo terrible se acercaba. Lo sintió en el aire, en el silencio antes de la tormenta. Y cuando el amanecer llegó, cuando los botes de desembarco comenzaron a moverse hacia las playas de Normandía, cuando las ametralladoras alemanas comenzaron a escupir muerte, supo que tenía razón. La playa Omaha era un matadero. Los libros de historia lo llamarían una victoria. Dirían que fue el principio del fin para las fuerzas del eje, que fue necesario, heroico. Pero para los hombres que estaban allí, chapoteando en agua teñida de rojo, esquivando balas que sonaban como avispas furiosas, viendo a sus compañeros caer como trigo bajo la guadaña, no había nada heroico en ello, solo había terror, solo había supervivencia. William y Thomas saltaron de su bote de desembarco y corrieron. No había tiempo para pensar. No había tiempo para nada excepto mover las piernas, mantener la cabeza baja, llegar a la costa. Un soldado frente a ellos explotó. Literalmente. Una mina. William sintió la sangre salpicando su cara, pero no se detuvo. No podía detenerse. «Sigue moviéndote», gritó el sargento Miller. «No paren. Lleguen a las rocas». Thomas estaba junto a él. William podía escuchar su respiración entrecortada, sus jadeos de pánico. Estiró la mano y agarró el uniforme de su hermano, tirando de él hacia adelante. «¡Vamos, Tommy!» Casi llegamos. Las balas impactaban en la arena a su alrededor. Hombres gritaban. Hombres morían. El ruido era indescriptible. Un caos de explosiones, disparos, gritos, metal contra metal. Llegaron a las rocas. Se tiraron detrás de ellas, jadeando, temblando. «¡Dios mío!», susurró Thomas. «Dios mío, Willy, esto es...» «Concéntrate», gritó William. «Tenemos que seguir avanzando». Durante horas avanzaron metro a metro, tomando búnkeres, desactivando nidos de ametralladoras, perdiendo hombres con cada paso, pero eventualmente lo lograron. Tomaron la playa, tomaron los acantilados. Y cuando cayó la noche del 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas habían establecido una cabeza de playa en Francia. El costo había sido terrible. Miles de muertos, miles más heridos, pero estaban vivos. William y Thomas, contra todo pronóstico, estaban vivos. Se abrazaron esa noche cubiertos de barro y sangre que no era suya y lloraron. Lloraron por los amigos perdidos. Lloraron por el horror de lo que habían vivido. Lloraron de alivio por seguir respirando. Lo logramos, Willy. Sobrevivimos. Sí, lo hicimos. Pero la guerra no había terminado. 2 días después, su unidad recibió órdenes de avanzar tierra adentro. Había que tomar un pueblo pequeño. Inteligencia había reportado que estaba ligeramente defendido. Sería fácil. Nunca era fácil. Llegaron al pueblo al amanecer.
Las calles estaban vacías, demasiado vacías. William sintió ese hormigueo en la nuca que siempre precedía al peligro. Algo no está bien, le dijo al sargento Miller. Mantente alerta. Todos, ojos abiertos, avanzaron lentamente, de casa en casa. Y entonces todo explotó, no literalmente. No al principio. Pero las ametralladoras alemanas abrieron fuego desde las ventanas, desde los techos, desde cada posición escondida. Era una trampa. ¡Emboscada!, gritó alguien. Replegarse, pero era demasiado tarde. Estaban en medio de una calle abierta, completamente expuestos. William se tiró detrás de un carro volcado. Thomas corrió hacia una casa cercana. Otros soldados caían. El sargento Miller recibió un disparo en el pecho y cayó sin un sonido. ¡Thomas!, gritó William. «Quédate donde estás». Pero Thomas había visto algo. Un soldado herido. El joven Patterson, que había cumplido 19 años la semana anterior. Estaba en medio de la calle, agarrándose el estómago, gritando de dolor. Y Thomas, ese Thomas de buen corazón que siempre quería ayudar, que no podía ver sufrir a nadie, salió corriendo. ¡Thomas, no! William vio todo en cámara lenta. Vio a su hermano correr hacia Patterson. Vio cómo lo agarraba. Vio cómo comenzaba a arrastrarlo hacia la seguridad. Y vio el mortero caer. La explosión fue ensordecedora. La casa donde Thomas había estado segundos antes se derrumbó como un castillo de naipes. El muro lateral cayó directamente donde Thomas y Patterson yacían. ¡Thomas! William no pensó. Solo corrió. Corrió a través del fuego enemigo. Corrió mientras las balas silbaban a su alrededor. Corrió hasta los escombros y comenzó a cavar. Y ahora estaba aquí, sosteniendo el cuerpo inmóvil de su hermano, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. No, por favor no, pero los milagros no existían en la guerra, solo existía la pérdida. William no recordaba cómo terminó la batalla. Alguien debió haberlo arrastrado de vuelta a las líneas aliadas. Alguien debió haberle quitado a Thomas de los brazos. Alguien debió haberle dicho que siguiera adelante, que la guerra continuaba. Pero él no estaba allí. No realmente. Estaba de vuelta en Boston, en aquella tarde de nieve, caminando con su hermano y hablando de bicicletas y sueños y futuros que nunca llegarían. Estaba en el barco, escuchando a Thomas hablar de pastel de manzana. Estaba en la noche antes del día D, abrazando a su hermano y prometiéndole que todo estaría bien. Otra promesa rota. La guerra en Europa terminó 11 meses después. Mayo de 1945, la rendición de Alemania. Las celebraciones en las calles. Los soldados regresando a casa como héroes. William volvió a Boston en junio. Su madre lo esperaba en el muelle. Su padre también. Cuando lo vieron bajar solo del barco, cuando vieron la expresión en su rostro, supieron. Su madre no dijo nada, solo abrió los brazos. Y William, ese soldado endurecido que había sobrevivido 3 años de infierno, se derrumbó en ellos como un niño. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. Se suponía que yo debía cuidarlo. Se suponía que...» «Shh», susurró su madre, acariciando su cabello. «No es tu culpa. No es tu culpa, mi niño», pero William sabía que lo era. Siempre lo sería. Los días siguientes fueron borrosos. El funeral, la bandera doblada, las palabras vacías de condolencia de personas que no entendían, que nunca entenderían. William no podía estar en la casa. Todo le recordaba a Thomas. Su habitación, sus cosas, la foto en la pared donde ambos sonreían, tan jóvenes, tan llenos de vida. Así que caminó, por las mismas calles donde habían crecido, por los mismos lugares donde habían soñado. Y eventualmente, sus pies lo llevaron al viejo taller de su padre. La puerta estaba abierta. Adentro, cubierto de polvo, estaba el proyecto que habían comenzado antes de irse. La bicicleta. A medio terminar, abandonada. William entró lentamente. Tocó el manubrio oxidado, las ruedas sin inflar, el marco incompleto, y algo dentro de él se rompió. O quizás se reparó. No estaba seguro. Se sentó en el suelo del taller y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todos los que habían caído, por la inocencia que nunca recuperarían, por los sueños que murieron en playas francesas y campos alemanes. Pero entre las lágrimas, entre el dolor, sintió algo más, una determinación, una promesa, una que sí cumpliría. Pasó los siguientes meses terminando la bicicleta. Trabajaba todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Soldaba, pintaba, ajustaba, perfeccionaba. Y cuando finalmente estuvo lista, cuando las ruedas giraban suavemente y el metal brillaba bajo el sol, la llevó al parque donde él y Thomas solían jugar de niños. La apoyó contra un árbol, tomó una foto, y debajo de ella montó una pequeña placa, en memoria de Thomas Hargrove. 1944. Hermano, amigo, soñador. Su luz nunca se apagará. La dejó allí,
para que otros la vieran, para que otros supieran que Thomas había existido, que había importado. Con los años, William abrió su tienda. Bicicletas Hargrove and Schnoss. La llenó de creaciones hermosas. Enseñó a niños a andar, construyó, creó, vivió. Pero siempre había una bicicleta especial en la vitrina. Una que nunca vendió, una que tenía una placa pequeña. Y cuando la gente preguntaba por ella, William sonreía con tristeza y decía: «Esa la hice con mi hermano. Fue su sueño, y me aseguraré de que nunca sea olvidado». Vivió hasta los 92 años. Tuvo una esposa amorosa, 3 hijos, 7 nietos, una vida plena. Pero cada 8 de junio, sin falta, visitaba el cementerio. Se sentaba junto a la lápida de Thomas y hablaba, le contaba sobre la tienda, sobre los nietos que llevaban su nombre, sobre el mundo que Thomas había ayudado a salvar pero nunca vio. «Lo logramos, Tommy», susurraba. «No de la forma que queríamos, pero lo logramos». Y mientras las campanas de la iglesia cercana sonaban, marcando otro día en un mundo en paz, William cerraba los ojos y recordaba. La nieve en Boston, recordaba. Los sueños de 2 hermanos. Recordaba que el amor entre hermanos era más fuerte que cualquier guerra y que algunos sacrificios nunca deben ser olvidados. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Que la memoria de aquellos que dieron todo por la paz viva en nosotros. Comenta qué sentiste. Suscríbete para más historias que honran a los olvidados. Y recuerda, cada vida perdida en la guerra era alguien amado, alguien con sueños, alguien que merece ser recordado. Porque cuando las campanas callaron, solo quedó el llanto. Pero también quedó la memoria. Y eso nunca debe morir.